生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo, capítulo 14 al 15. Suavemente, el sol calentaba la ciudad a medida que avanzaba la tarde, aunque el viento ligeramente frío recordaba a todos que las estaciones estaban a punto de cambiar una vez más. Esto, sin embargo, no pareció molestar al adolescente de aspecto flaco que estaba sentado en una mesa afuera de un bar, mirando distraídamente a la gente que pasaba y al ocasional automóvil que circulaba por la calle. Dejando que su boca se curvara en una pequeña sonrisa, Kirigaya Kazuto se preguntó distraídamente cuándo desaparecería la sensación de rareza que le producía ver algo tan normal. Con un suspiro, el chico dejó que sus ojos vagaran hacia el cielo, apretando su delgado puño mientras lo hacía. Ignorando la pequeña sensación que tuvo de que algo faltaba cuando realizó la última acción, se alegró de que la primera le permitiera apreciar que el cielo ya no le daba esa sensación de prisión que le había dado el de Aincrad. Pensar en el castillo flotante le hizo fruncir el ceño ligeramente. Después de todo, eso le recordó de inmediato a ese hombre llamado Kikuoka que lo había interrogado sobre lo que había sucedido en Sao. Estaba claro que, a pesar de lo servicial que pretendía ser y de cómo Sugu había aceptado a regañadientes que el hombre de la fuerza de rescate de víctimas de Sao le había ayudado brindándole información sobre su condición, había algo sospechoso en él, como si estuviera ocultando algo todo el tiempo. Incluso su hermana pequeña no parecía confiar realmente en el hombre de anteojos. Aún así, solo había tenido que dar algunas respuestas vagas y excusarse diciendo que estaba demasiado cansado para obtener la información que quería de Kikuoka sobre el paradero de sus amigos. Las noticias que recibió no eran en absoluto lo que esperaba escuchar, para ser honesto. Asuna, Keita, Duker, Tetsuo y Sasamaru no se habían despertado, junto con otras 295 personas. Básicamente, 300 jugadores de Sao no se habían despertado cuando el juego terminó y todavía estaban en coma por razones de las que nadie estaba seguro. El hecho de que varios de sus amigos estuvieran entre ellos solo había logrado frustrarlo / enfurecerlo aún más a él y a las chicas después de que hablaron por teléfono, sus estados habían hecho que aún no pudieran verse, y compartieron la noticia. En un par de días, iría con los demás a ver a Asuna y al resto del hospital. Y por si fuera poco, estaba el destino de Kayaba, del que Kikuoka también le había informado. Aparentemente, habían encontrado su cadáver después de que el hombre se suicidara utilizando una especie de extraña máquina experimental de realidad virtual de escaneo profundo, cuyo propósito aparentemente había sido convertir la mente de alguien en datos. Todo indicaba que el loco había muerto cuando la máquina le frió el cerebro después de no cumplir con su loco propósito. Estaba tan seguro de que Kayaba había logrado triunfar y convertirse en un fantasma virtual o algo así. Por más loco e irreal que sonara, su vida había tenido suficientes locuras en los últimos años como para creerlo. Con todo eso, era normal pensar que el niño estaba extremadamente estresado, y que dada su condición estaría descansando en su casa en lugar de donde estaba en ese momento pero tenía que estar allí. No, para ser más precisos, necesitaba estar allí. Una parte importante de su alma exigía que finalmente hiciera esto, algo que había anhelado durante casi 2 años. Y entre sus 2 semanas de estadía en el hospital seguidas por otras 2 de descanso en su casa, con el esfuerzo justo para mantenerse activo mientras comenzaba sus sesiones de terapia de recuperación, él y Sugu habían estado retrasando esto demasiado tiempo. Por eso, cuando su hermana pequeña apareció trayendo un bol lleno de helado de muchos sabores, chocolate y trocitos de fruta, no pudo evitar dejar que todas sus preocupaciones se desvanecieran y sonreírle brillantemente mientras ella se sentaba a su lado, dándole una cuchara. Había pasado 2 años desde que se hizo la promesa, pero tenía muchas ganas de cumplirla. Espero que no hayas esperado demasiado, Oni-chan. En realidad no, Sugui murmuró el chico mientras hundía su cuchara en el postre que parecía delicioso. De hecho, creo que eres tú el que ha estado esperando demasiado tiempo.
Como respuesta, la muchacha le apretó la mano y hundió su propia cuchara en el helado. Ambos se sonrieron y, sin decir palabra, se llevaron a la boca sus propios trozos de helado manjar. En el momento en que tragaron, Kazuto y Sugua intercambiaron una mirada de sorpresa y con los ojos muy abiertos antes de reír suavemente, un toque de rosa tiñó las mejillas de la chica mientras lo hacían. Para los hermanos Kirigaya, el helado nunca había sabido más dulce. Ah, no recordaba que el helado supiera tan rico, sonrió feliz el chico de cabello negro un rato después. Él y su hermana caminaron por la ciudad un rato para relajarse y para que él tomara un poco de aire fresco, como Sugua había dicho cuando su madre parecía preocupada por dejarlo salir de la casa tan pronto. También estaban tomados de la mano, pero al jugador no le pareció nada extraño eso. Su hermana lo había agarrado con vacilación en el momento en que comenzaron a alejarse de la heladería, y él solo sonrió y se aseguró de apretarle la mano también. Se sentía bien, poder relajarse afuera con ella después de tanto tiempo, más largo que Sao, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Especialmente porque ella había sido mucho más cariñosa de lo que él recordaba desde que despertó. Había pasado casi cada momento de las últimas semanas a su lado, ya sea hablando, ayudándolo o simplemente haciéndole compañía. Le ponía un poco triste saber que ella había estado tan preocupada por él todo este tiempo, pero también le hacía sentir muy feliz. Una de las cosas que más había deseado cuando estaba atrapado en Aincrad era reencontrarse con ella y sus padres, y las cosas iban muy bien en ese aspecto con su hermosa hermanita y espera, ¿acaso él solo pensaba que Sugua era hermosa? Bueno, ciertamente lo era, de eso no había ninguna duda. Puede que no sea un experto, pero haber estado rodeado de chicas durante tanto tiempo mientras la Asociación de Héroes Unidos trabajaba lo había hecho capaz de apreciar esas cosas un poco mejor. Todas las chicas con las que era amigo, que por alguna razón eran muchas más que los chicos, eran atractivas a su manera, pero Sugua ciertamente no se quedaba atrás. Aunque no pudo apreciarlo en ese entonces, la chica vibrante y vivaz era linda incluso antes de que quedara atrapado en Sao, y los casi 2 años que no la había visto solo habían ayudado con eso. Ella se había convertido en una hermosa joven adolescente, y ciertamente había madurado en todos los aspectos. Sus pensamientos se detuvieron de golpe y el chico casi tropezó con sus propios pies, su rostro se encendió de inmediato. ¿De dónde diablos había salido ese último pensamiento? Ah. Todo esto era culpa de Asuna y sus estúpidos chistes. Él no era un siscón, maldita sea. Ignorante de los pensamientos gritones de su hermano, Sugua estaba perdida en su propio pequeño mundo mientras caminaba de la mano con él, toda su atención en el punto donde sus dedos se entrelazaban, sintiendo el calor que venía de su mano. En el momento en que vio a Kazuto de pie nuevamente en esa habitación del hospital, casi sintió miedo, pensando que era solo un sueño que estaba teniendo nuevamente. Cuando lo abrazó y se dio cuenta de que realmente estaba sucediendo, se sintió la persona más feliz del mundo. Por eso tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no patear a Kikuoka en las pelotas cuando llegó un rato después y le pidió hablar con su hermano. No sabía exactamente qué había hablado el hombre con Kazuto, ya que le pidió que abandonara la habitación porque era información confidencial relacionada con Sao, pero el chico le había dado los detalles cuando ella había entrado rápidamente en la habitación nuevamente, ignorando la despedida del agente del gobierno. Aparentemente, algunas de las personas atrapadas en su Sword Art Online no se habían despertado a pesar del final del juego, y 5 de sus amigos estaban entre ellos. Eso había sido algo que realmente la sorprendió, si era honesta. Que su hermano hubiera hecho amigos dentro de ese mundo virtual mortal. Después de todo, Kazuto no había sido la persona más sociable, y eso era un eufemismo, desde que tenía 10 años, y ella nunca lo había visto realmente haciendo algo más que una pequeña charla con alguien a su alrededor. Saber de repente que aparentemente había podido vincularse con mucha gente mientras estaba dentro de esa pesadilla y que esa probablemente era la razón principal por la que era incluso más cariñoso con ella que antes, la había hecho sonreír. Incluso lo había visto hablando más de una vez con ellos por teléfono, el chico generalmente se disculpaba pero no se alejaba demasiado del alcance del oído mientras hablaba con ellos, preguntando cómo estaban y compartiendo sus preocupaciones por sus compañeros aún en coma.
Pero, y eso poco a poco la había estado molestando y fastidiando más y más, porque parecía como si todos los amigos que su hermano había hecho fueran chicas. Ciertamente, ella no había sido capaz de escucharlas más que unas pocas palabras por teléfono cuando Kazuto recibió una llamada, pero las voces que había escuchado hasta ahora eran femeninas, y a las que no había escuchado las había escuchado llamarlas por nombres de niña, aunque eran extraños como Argo o Silica. Luego, estaba el hecho de que, entre sus amigos que aún no se habían despertado, había otra chica llamada Asuna, cuyo nombre había escuchado a su hermano decir varias veces por teléfono, y generalmente con profunda preocupación o suaves sonrisas, como si recordara buenos momentos. Era casi impensable, después de todo, estaba hablando de Kazuto, pero y era posible que él hubiera iniciado una relación mientras estaba atrapado dentro de ese mundo. Ella sabía muy bien, desde que comenzó a jugar Halo, que las interacciones en un mundo virtual no se parecían en nada a las de un juego de antaño. Podías fingir tanto como quisieras, pero al usar un cuerpo físico que en realidad tenías que mover como si fuera tuyo y hablar con tu propia voz, era imposible no dejar que algo de ti se filtrara. El mero hecho de que se sintiera más viva volando en los cielos de Alphen que en cualquier momento en el mundo real, excepto cuando estaba trayendo justicia, era prueba de ello. Entonces, si era posible que su hermano hubiera encontrado el amor allí. Ciertamente no había dicho nada, pero siendo justos, en realidad no había compartido nada sobre su tiempo en Sao excepto que había hecho muchos buenos amigos con los que había pasado por muchas cosas. ¿Y si se enamoraba de alguien durante ese tiempo? Porque ese pensamiento la asustó tanto y la hizo desear golpear con su espada la cabeza de esa persona al mismo tiempo. Debería estar feliz de que su hermano haya crecido como persona y haya encontrado a alguien que pudiera hacerlo feliz, incluso si ella era la que quería ese lugar y... Abruptamente soltando las manos de Kazuto, Suguha rápidamente se levantó para agarrar su rostro mientras ella se giraba, tratando de ocultar el rubor atómico que repentinamente apareció en su rostro. No. No debería estar pensando en esas cosas. Finalmente había recuperado a su hermano y estaban más unidos que nunca. No podía arriesgar su nueva felicidad haciéndole saber los sentimientos que había sentido durante el último mes. Entonces, ¿qué pasaba si él le gustaba más de lo que una hermana debería querer a su hermano? No había nada que hacer al respecto, solo necesitaba disfrutar de las cosas como estaban ahora y seguir apoyándolo mientras lo necesitara, nada más. Además, estaba mal que quisiera a su hermano de esa manera, y aunque desde un punto de vista objetivo, en realidad eran solo primos, así que no había nada realmente malo en sus sentimientos. Además, no podía negar que una parte de ella se había preguntado si más de una de las personas que los habían mirado mientras comían su helado pensaban que eran pareja y de repente, una imagen de ella y Kazuto caminando juntos y felices por la calle asaltó su mente. Se detenían en el borde de un hermoso parque con una vista relajante. Luego, él se giraba para mirarla, ahuecando amorosamente una de sus mejillas mientras sus rostros se acercaban y sus ojos se cerraban por ignorante de los vergonzosos chillidos mentales de su hermana adoptiva mientras se hundía en sus propias fantasías. Kazuto siguió caminando un poco mientras intentaba dispersar cualquier pensamiento extraño que su autoproclamado discípulo había puesto en su cabeza. Afortunadamente, pensar en Asuna y su estado actual lo ayudó a dejar de pensar en eso. Solo esperaba que cuando él y los demás fueran a verla a ella, a Keita y a los otros chicos, obtendría una pista sobre qué hacer. ¡Ey, muchacho, cuidado! ¡Ey! Oni-chan. Parpadeando ante los gritos repentinos de una voz desconocida y de Sugu, el chico de cabello negro se dio la vuelta, a tiempo de ver una pelota de fútbol volando directo hacia su cara, un chico un poco mayor que él, que aparentemente la había pateado fuera del campo en el que él y otros estaban jugando, lo miró en estado de shock. Estaba vagamente consciente de que Sugu comenzaba a correr hacia él mientras gritaba algo pero, ¿por qué estaba preocupada? No podía ver lo lenta que era esa pelota. Ni siquiera venía a una velocidad que pudiera amenazar a cualquiera de sus amigos. Diablos, los mobs del segundo piso atacaban más rápido que eso. Con esos pensamientos, y consciente de que el mundo a su alrededor de repente parecía muy lento, el jugador intentó moverse del camino. Algo salió mal.
su mente gritaba que debería haberse movido fácilmente incluso más allá de donde Sugu estaba actualmente, pero todo lo que había sentido era su cuerpo gruñendo, sus músculos dolían mientras un dolor que nunca había sentido lo recorría, y lo que debería haber sido un movimiento fácil se convirtió casi en un tropezón, sus pies casi se rindieron bajo el movimiento incómodo que acababan de intentar. Completamente confundido, la mente del niño rápidamente cambió su curso de acción para evitar su caída, y cuando apenas logró hacerlo, se dio cuenta con una epifanía repentina de lo que estaba mal. Todo iba lento, pero él iba más lento. Podía ver fácilmente todo sucediendo en cámara lenta a su alrededor, incluso la pelota parecía dolorosamente lenta para él, y su mente claramente pensaba que evadirla o desviarla debería ser fácil para él, pero su cuerpo se sentía más pesado que nunca, cada parte de él gritaba en protesta por las órdenes escandalosas que su mente estaba tratando de dar, cuando parecían perfectamente normales para él. Decidió rápidamente qué hacer en caso de emergencia y su mente le hizo inclinar la cabeza hacia un lado. Sin embargo, algo que debería haber sido una acción inmediata tardó una eternidad en sus ojos, y su cabeza apenas logró inclinarse a tiempo para que la pelota pasara volando a una pulgada de su mejilla derecha. Entonces, el tiempo pareció volver a su ritmo normal ante su visión y se sintió tendido en el suelo, aturdido pero ileso. Sin embargo, los ojos de todos los demás habían visto al muchacho casi tropezar de repente, luego estabilizarse e inclinar la cabeza hacia un lado en un instante, todo sin parpadear y, por un segundo, con una cara repentinamente aburrida. Oni-chan, gritó Sugu mientras llegaba a su lado, arrodillándose y agarrando uno de sus hombros mientras su rostro reflejaba puro pánico. ¿Estás herido? Eso fue increíble, lo esquivaste en el último y... ¡Guau! ¿Estás bien? Preguntó el dueño de la pelota, deteniéndose cerca de los hermanos con una mirada preocupada y asombrada en su rostro. Fue un accidente que la pelota se fuera tan lejos, pero amigo, ¿cómo hiciste eso? Moviste tu cara como si no fuera nada. Tú. Sugu se puso de pie y se abrió paso a grandes zancadas hacia el adolescente más alto y mayor. De alguna manera, logró que el chico diera un paso atrás y se encogiera de miedo al ver la expresión de enojo en su rostro. ¿Qué diablos te pasa? Deberías tener mucho más cuidado cuando juegas así. ¿Y si lo hubieras lastimado? Lo juro, gente que En circunstancias normales, Kazuto habría detenido a su hermana adoptiva, ya sea porque realmente había sido solo un accidente o por la vergüenza de tener a su hermana pequeña actuando como si él mismo no pudiera levantarse y resolver el problema. Pero actualmente, estaba más ocupado mirando la pelota, que se había detenido a unas docenas de metros de distancia, mientras todo su cuerpo se tambaleaba por el impacto, su mente finalmente se aclaró mientras sus pensamientos cognitivos trataban de comprender una cosa. ¿Qué demonios había pasado? El vacío virtual. Infinito, pero limitado. Hueco, pero lleno de muchas cosas. Creado por la humanidad, aunque en su mayor parte fuera de su control, o atención. En medio de todo esto, una figura humanoide flotaba en posición fetal entre los innumerables flujos de datos, su cuerpo aparentemente estaba hecho de pantallas extrañas y retorcidas. Había estado haciendo eso y nada más durante un mes entero. Sin embargo, ahora se movió. El extraño ser de datos levantó su cabeza, mostrando algo que antes no estaba allí. Ojos. Si las dos luces perfectamente redondas de color naranja y verde pudieran llamarse así, así sería. Lentamente, el ser ahora consciente se puso de pie, flotando en el vacío virtual por un instante, como si reflexionara sobre algo. Luego, levantó ambas manos y dejó que un par de pantallas virtuales se materializaran a partir de ellas. Al principio estaban llenas de nada más que estática, pero rápidamente ambas comenzaron a mostrar imágenes interminables de cierto chico con un mono negro y una capa blanca. También aparecieron imágenes de aquellos con quienes había estado durante su tiempo en el ahora desaparecido castillo flotante de Aincrad, tanto sus amigos como sus enemigos. Especialmente resaltado fue el último enfrentamiento entre él y Atcliffe, su último golpe serio ocupando un lugar especial entre las muchas imágenes.
No había forma de que existiera sonido en ese lugar vacío, donde solo llegaban datos perdidos o en movimiento, pero si alguien hubiera podido estar allí, habría jurado que escuchó 3 palabras comenzando a hacer eco. Un puñetazo y Kirito, y de repente, varias pantallas más aparecieron de los brazos del ser, varios tipos de motores de búsqueda web aparecieron en ellas, las 2 primeras palabras se introdujeron en ellas antes de que comenzaran a aparecer innumerables resultados. En menos de 10 segundos, de repente todos mostraban diferentes imágenes de un hombre calvo vestido de amarillo y rojo, siendo fácilmente notadas las semejanzas entre su disfraz y el del niño. El título One Punch Man apareció de repente en todas las pantallas y, silenciosamente, el ser de datos los absorbió a todos una vez más. Asintiendo silenciosamente a la nada, el ser retomó su posición fetal, aparentemente volviendo a dormir. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era aprender y pensar, y Kirito y Saitama y los siniestros sonidos se desvanecieron en la nada, el silencio reinó una vez más en el vacío virtual. Fue más tarde ese día, con el sol puesto y la luna ya afuera, que se pudo ver a Sugua andando en bicicleta por la ciudad, con una suave sonrisa en su rostro mientras miraba la caja que llevaba en la canasta que recientemente había agregado a su fiel vehículo. Había muchos pensamientos pasando por su mente, como que había pasado poco tiempo en algo recientemente, algo que realmente no le preocupaba, lo aliviada que estaba de que Kazuto no hubiera sido lastimado por ese idiota ese mismo día, o que había reducido todas sus patrullas a nada desde que su hermano se despertó, a favor de pasar más tiempo con él. Eso último la hizo sentir un poco culpable. Ciertamente, nadie le había exigido que se convirtiera en la chica de la bicicleta y luchara contra el crimen, era algo que había hecho por voluntad propia, aunque por qué razones todavía no podía entender del todo, y como tal, no debería haber ningún problema en que se tomara un descanso, especialmente si era para ayudar a su hermano a recuperarse de su experiencia traumática, y también para pasar más tiempo con él, por supuesto. Aún así, mientras recordaba qué día era mañana y volvía a mirar la caja que tenía en la cesta de su bicicleta, no pudo evitar sentir que tal vez un grito repentino interrumpió su hilo de pensamientos, haciendo que la niña parpadeara y mirara alrededor de la esquina donde se había detenido. Llegó a tiempo de ver a 3 chicas empujando brutalmente a una cuarta dentro de un callejón. Con los ojos entrecerrados mientras su agarre en el manillar se hacía más fuerte, Sugua miró la bolsa de su Shinai, que había usado como excusa para que su hermano no sospechara por qué salía a esa hora. Mientras tanto, en el callejón, la chica de gafas llamada Asada Shino estaba pasando un muy mal momento en un día que ya venía yendo mal. Ella acababa de mudarse a la ciudad y a una nueva escuela no hacía mucho tiempo, pero su secreto más oscuro ya había sido descubierto y difundido, atormentándola y aislándola de todos. Sus compañeros de clase no querían asociarse con un asesino o incluso estar cerca de él. Excepto, claro, la zorra manipuladora que lideraba el trío que tenía delante, el grupo que se había hecho pasar por sus amigos solo para aprovecharse de que ella vivía sola y que, en un acto de cruel venganza, había descubierto su secreto y se lo había revelado a todo el mundo. Endou, murmuró suavemente Shino con enojo en sus ojos, haciendo su mejor esfuerzo para mantener la calma bajo la molesta sonrisa de la chica de labios brillantes y sus 2 estúpidos seguidores. Hola, Asada, dijo la chica mayor sonriendo mientras cruzaba los brazos y la miraba con evidente desdén y un aire de superioridad. ¿Cómo has estado? Shino no dijo nada, sabiendo que no tendría sentido contarle cómo había ido su día, ya que la zorra ya lo sabía muy bien. Sintiéndose enfadada por todo y por nada, la chica de gafas maldijo haber salido a comprar algo de comida extra. ¿Cómo iba a saber que la acorralarían de la nada? ¿No respondes?, preguntó retóricamente Endou antes de dejar que su sonrisa se ensanchara. Escucha, Asada. Estamos un poco cortos de dinero otra vez y queremos ir al karaoke. ¿Verdad, chicas? Obteniendo varias risitas en respuesta de sus 2 seguidoras, la chica se giró para mirar nuevamente a Shino. Así que, por favor, danos algo. Y no tengo dinero, respondió la muchacha con un tono apagado, sintiendo de repente que los billetes que había sacado para comida pesaban 1 tonelada en su billetera. Si no quería pasar hambre durante una semana, no podía dejar que le dieran ese dinero. Pero ya, ¿sí?
¿Por qué no sacas tu billetera y nos dejas revisar? Continuó la chica con un tono divertido, sin siquiera parecer inmutarse cuando Shino la miró enojado. Ah, ¿sí? Tratando de negarte. No deberías hacer eso, Asada-chan. Después de todo y mientras decía eso, Endo levantó lentamente su puño en dirección a Shino y, antes de que la chica de anteojos pudiera siquiera abrir la boca, abrió su mano en una imitación infantil de una pistola. Nunca se sabe cuándo las cosas pueden volverse peligrosas. Ignorando las palabras de la chica y la risa que comenzaba a surgir de los otros dos, el mundo entero de Shino fue consumido por la mano que la apuntaba, su respiración se aceleró cuando sintió que comenzaba a sudar y su corazón a latir como un tambor, el terror absoluto y el miedo primario se apoderaron de su alma. Porque en ese momento ella no estaba viendo a un adolescente haciendo un gesto estúpido y infantil, no. Ella estaba viendo a un hombre con sangre cubriendo su pecho, apuntándola con un arma negra, una sonrisa grabada en su rostro muerto mientras sus ojos sin vida la miraban fijamente y ¡oh Dios, esto es increíble! Parece que está a punto de orinarse encima o de tener un ataque al corazón. Hombre, ¿puede haber alguien más patético? Rápido, agarrémosle la billetera y. Y fue entonces cuando el sonido de las ruedas derrapando y los neumáticos chirriando lo consumió todo. ¿Qué? Accidente de justicia. Endo tuvo tiempo suficiente de girar la cabeza hacia un lado en estado de shock para ver cómo una bicicleta volaba por los aires y, de una manera casi imposible, estrellaba sus ruedas contra las caras de sus dos amigos, mandándolos a ambos gritando al suelo. Con la boca abierta, la niña congelada apartó la mirada de sus seguidores que caían y lloraban para mirar a la figura con casco y enmascarada que le cortaba la mano con una espada de bambú. Corte de justicia. De repente, un shock total lo consumió todo, en la visión distorsionada de Shino, de repente vio una luz brillante atravesando la forma oscura del hombre y cortando el arma negra en dos con un fuerte crujido, una hoja de luz brillando y cortando la oscuridad. En realidad, sin embargo, ese había sido el sonido que había hecho la mano de No cuando el Shinai se estrelló contra ella. La chica ahora yacía en el suelo gritando de dolor mientras miraba entre lágrimas con absoluto miedo hacia la imponente figura que vestía un abrigo rojo. Lentamente, los ojos de Shino se giraron hacia un lado, viéndose en los lentes reflectantes de la persona que casi todos pensaban que era solo una leyenda urbana o una broma. Con la ira oculta en su rostro, la chica de la bicicleta apuntó su espada hacia los tres matones temblorosos. La gente como tú es la peor. Gritando como si hubieran visto al diablo, Endo y sus seguidores ignoraron el dolor de sus manos y narices rotas, respectivamente, y salieron corriendo del callejón tan rápido como pudieron. La heroína bajó su chinai y miró preocupada a Shino, que la miraba con una mezcla de asombro y sorpresa. Sonriendo suavemente, a pesar de que su máscara lo ocultaba, Sugua le ofreció una mano a la chica con anteojos para ayudarla a ponerse de pie. ¿Estás bien? Yo y tragando el nudo que de repente sintió en su garganta, la chica de repente se encontró sin palabras y gracias. No hay problema, respondió la chica de la bicicleta mientras caminaba hacia su bicicleta y la volvía a colocar en su lugar, subiéndose rápidamente de nuevo antes de mirar a Shino. La gente como ellos me recuerda por qué hago esto. Cuídate, ¿de acuerdo? Asintiendo casi tontamente, Shino no pudo hacer nada más que mirar con asombro como la leyenda urbana se alejaba, con el chinai todavía en la mano mientras doblaba una esquina. Más tarde, incluso después de llegar a su apartamento y dejarse caer en su cama, la sorpresa aún no había desaparecido del rostro de la chica de las gafas, y una única epifanía que destrozó su vida de repente pareció haber comenzado a consumir su mente. Y la espada vence al arma y sin que ella lo viera, el mundo se movió ante sus palabras, mientras el destino una vez más se retorcía. Moviéndose en su cama, los ojos de Kazuto se abrieron lentamente bajo las sábanas, su mente un poco aturdida por su repentino despertar. Pero en parte fue culpa suya, porque no había podido dormir hasta muy tarde anoche, todavía tratando de entender qué diablos había pasado esa noche con esa pelota. Las implicaciones de todo esto lo confundieron y asustaron, por lo que al final intentó olvidarlo lo mejor que pudo y se quedó dormido, solo para que sueños extraños llenaran su intento de descansar.
Ahora que lo pensaba, esta era en realidad la primera vez que soñaba en casi 2 años, ya que en Sao no se podía experimentar algo así. Y, sin embargo, no podía recordar de qué se trataba su sueño, los detalles se le escapaban cada vez más a medida que intentaba recordarlos. Esforzándose al máximo, el jugador obligó a su mente a recordar al menos algo. Recordó un árbol tan alto que llegaba hasta las nubes, algo importante esperando en la cima, y recordó una sombra oscura con ojos rojos, una figura con algún tipo de arma de fuego apuntando hacia ella. Recordó una luz dorada sobre un páramo helado y luego, una espada más fuerte y asombrosa que cualquier otra, pero al mismo tiempo extremadamente frágil, su momento de romperse acercándose y por encima de todo, consumiendo todo lo demás. Recordó 2 vacíos naranjas y verdes, mirándole fijamente y sacudiendo la cabeza una vez más. El niño se sentó en su cama, decidiendo ignorar el sueño extraño e incomprensible cuando alguien llamó a su puerta, haciéndole parpadear. Oni-chan. ¿Estás despierto? Sí, lo soy, Sugu. ¿Por qué? Ante toda respuesta la muchacha abrió la puerta y entró. El muchacho notó que ella aún llevaba puesto el pijama cuando sacó lo que tenía escondido en la espalda. Feliz cumpleaños, Oni-chan. Sonrió Sugua mientras le mostraba el regalo envuelto. Sorprendido y con los ojos muy abiertos, Kazuto parpadeó varias veces mientras la miraba. Así era. Era el 7 de octubre. Con todo lo que había estado sucediendo, se había olvidado por completo. Había cumplido oficialmente 16 años. Sin decir palabra, el niño agarró el regalo y lo abrió lentamente ante la sonrisa esperanzada de su hermana adoptiva. Se quedó paralizado en el momento en que abrió la caja y miró dentro. Un pequeño volumen de manga lo saludó, con una imagen épica demasiado familiar de un hombre calvo que había atravesado a un monstruo en su portada. Esto sí fue un poco difícil, pero logré encontrarlos todos en una tienda antigua. Comentó nerviosa la chica mientras el chico miraba la colección completa del manga de One Punch Man. ¿Te gusta y? Por un momento, Sugua temió que tal vez el chico estaba esperando algo más, o que se había olvidado por completo de la serie que había comenzado para reunirlos nuevamente hace casi 2 años. Entonces, él estalló en risas antes de darle una sonrisa tan pura y amplia que la niña podría haber jurado que su corazón se detuvo todo el tiempo que la miró. Es el mejor regalo que he recibido, Sugu. Al abrir el primer volumen, el chico agarró el brazo de su hermana y la guió hacia su lado. Vamos, recordemos los viejos tiempos. Sentada al lado de Kazuto mientras ambos miraban con sonrisas nostálgicas el impresionante arte de Saitama golpeando a Baxineman hasta el infierno, Sugua de repente sintió que, sin importar lo que hubiera sucedido, todo estaría bien en el mundo. En una hermosa tierra habitada por hadas, hay un árbol. Uno tan alto que empequeñece incluso los edificios más altos jamás construidos por el hombre. Y en una de sus ramas más altas, hay una jaula dorada. Y dentro de dicha jaula, una hermosa niña de cabello castaño y orejas puntiagudas y ¡bam! ¡Bam! Y es golpear una silla contra los barrotes. Voy a matar a alguien cuando salga de aquí. Y con más gritos de ira, la muchacha vestida con ropa que apenas la cubría siguió golpeando la silla contra los barrotes, esperando contra toda esperanza que se rompieran después de un mes entero de hacer lo mismo. En su trono por encima de todo, el destino se rió entre dientes. Era hora de que comenzara un nuevo capítulo de esta historia. 8 de noviembre de 2024. Kawagoe, Saitama. Casa Kirigaya, 10:30, y con un suave suspiro, Kazuto miró en silencio la pequeña piedra que tenía en la mano, como si reflexionara sobre algo profundo. Los suaves rayos del sol apenas calentaban el patio trasero de su casa a estas alturas del año, pero, a pesar de la fría mañana, el jugador no parecía estar preocupado en lo más mínimo por el clima. Frunciendo el ceño ligeramente, el chico de cabello negro echó el brazo hacia atrás y arrojó la piedra sobre el pequeño estanque cerca del medio de su jardín. No fue necesario ningún esfuerzo para que el fenómeno comenzara. Suspirando, Kazuto dejó que sus ojos vagaran por el mundo congelado en el borde de su visión. Su atención principal se centró en la elevada roca que ahora parecía estar casi literalmente inmóvil.
Ociosamente, su mente le dijo que debería poder correr fácilmente sobre el agua del estanque, agarrar la roca antes de que cayera y regresar a su posición sentada, todo en menos de un instante. Con una mueca de dolor, el jugador reprimió la reacción natural y cerró esa línea de pensamiento, como dolorosamente había aprendido a hacer el mes pasado, reconociendo que tal cosa era imposible de hacer y dejando que su hiperconciencia se apagara. La roca chapoteó ligeramente cuando la vio hundirse en el agua. Volviendo a mirar sus manos y cerrándolas en puños, Kazuto dejó escapar otro suspiro. Genial, simplemente genial. Honestamente, no sabía si debería estar preocupado, feliz o enloquecido por esta cosa que le había sucedido. El chico de cabello negro ciertamente no era un experto en realidad virtual, y sabía muy bien que muchos de los estudios y desarrollos relacionados con ella habían sufrido un severo golpe y se habían detenido cuando sucedió Sao, por lo que no tenía forma de saber realmente si el fenómeno estaba restringido solo a él o si eran un efecto secundario de sus años de Full Dive. Ciertamente, podría haberle preguntado a Argo o a los demás al respecto, pero ninguno de ellos estaba exactamente en condiciones de ir a tomar un arma y ver si aún podían controlarlas como lo habían hecho en Aincrad solo porque quería preguntar si habían notado que algo raro estaba sucediendo. Porque, de alguna manera, todavía era capaz de percibir el mundo como lo hacía Saitama. Esa era una manera bastante simple / loca de decirlo, pero también muy precisa. Después de todo, Kazuto nunca se había detenido a pensar que había estado esencialmente moviéndose a velocidades irreales, saltando distancias imposibles, evadiendo ataques mortales y acabando con criaturas monstruosas durante casi 2 años, sin parar, y que se había acostumbrado bastante a eso incluso antes de que terminara el primer mes en Sao. Nunca se había detenido a pensar cómo eso lo afectaría una vez que regresara al mundo real, ni se habría preocupado particularmente por eso si lo hubiera sabido, para ser honesto. Pero ahora, parecía que algo realmente lo había afectado. Tal vez era solo un efecto secundario de haber pasado 2 años dentro del mundo virtual, o tal vez también tenía que ver con el hecho de que, mientras que la mayoría de la gente de Sao estaba limitada a lo que los humanos normales podían hacer, él esencialmente había sido un superhumano durante un periodo de tiempo infernalmente largo, solo para que su mente volviera a un cuerpo normal, mientras aún conservaba todos los reflejos y la velocidad de reacción de alguien que podría romper el cielo con un puñetazo. El chico de cabello negro no sabía si debería preocuparse por eso o no. Hasta donde él sabía, tal vez esto era de alguna manera dañino para su mente y debería haberle dicho a sus padres y buscar ayuda en el momento en que lo notó, pero no lo hizo. Si bien en parte había sido porque no quería darle más preocupaciones a su familia después de la horrible prueba por la que los había hecho pasar mientras estaban atrapados en Sao, una parte más pequeña y egoísta de él lo hizo porque extrañaba ser así. Podría haber actuado como si no importara frente a Kayaba, de hecho, siempre que significara la seguridad de sus amigos y todos aquellos que habían sido atrapados injustamente, realmente no le importaba, pero había una pequeña parte de él que anhelaba la velocidad para vencer incluso a los autos más rápidos, la fuerza para aplastar una montaña sin esfuerzo, la resistencia para que un meteorito cayera sobre él sin resultar herido y no por orgullo ni por ansias de poder, no. Simplemente porque se había convertido en parte de él. Las palabras de Kayaba volvieron a resonar en su mente cuando le dijo cómo iba a volver a ser su ser verdadero. Ya no sabía el significado de eso. Después de todo y cómo podría ser él mismo cuando Kirito se había vuelto tan real como Kazuto, quizás incluso más. ¿En qué momento la diferencia entre lo virtual y lo real se convirtió simplemente en la diferencia en cómo él se veía a sí mismo y... Oni-chan. Parpadeando para salir de sus complejas cavilaciones, el chico de cabello negro se dio la vuelta y miró hacia el pequeño edificio que era el dojo de su casa. Allí vio a Sugua de pie, vestida con su kendoji blanco y su akama a su lado, su confiable shinai en las manos y una toalla sobre los hombros. La chica había estado claramente dentro del dojo haciendo una práctica matutina y parecía tan sorprendida de verlo allí como él de que ella apareciera.
Por un instante, los ojos de Kazuto vagaron por el lindo rostro de la chica, notando lo hermosa que se veía con su uniforme de kendo, antes de sacudir la cabeza y alejar esos pensamientos como si los hubiera golpeado con la fuerza de su antiguo yo virtual. Estaba culpando tanto a Asuna y sus interminables bromas de Siscon por esto. No se suponía que pensara tanto en lo hermosa que se había vuelto su hermana menor, maldita sea. Hola, Sugu. Lo siento, no quería interrumpir tu práctica. Oh, no te preocupes, ya había terminado de todas formas. Ignorando los turbulentos pensamientos de su hermano, la sonriente muchacha se sentó en el borde del suelo del dojo, mirándolo con curiosidad. ¿Qué estabas haciendo, de todas formas? Yo. Solo estaba, tirando piedras al agua, se rió el jugador mientras se rascaba la cabeza, recibiendo una mirada inexpresiva de la chica. Ciertamente, una parte de él quería ser honesto y contarle a Sugu lo que estaba sucediendo, pero eso también implicaría explicar todo lo que sucedió en Sao, y el chico ciertamente no quería entrar en eso por sí solo. Ignorando la posibilidad de que su hermana pensara que estaba loco, se sentiría mejor si mantenía esa parte de su vida y toda la locura que había en ella lejos de la inocente Sugu. Por alguna razón, cualquiera que hubiera estado cerca de la bicicleta estacionada al costado de la casa en ese momento habría jurado haberla escuchado reír. Caray, Oni-chan, no andes por ahí haciendo cosas sin sentido. A pesar del ligero enojo en su tono, uno podía sentir claramente la preocupación en la voz de la chica mientras el chico se levantaba y caminaba cerca de ella. Recuerda que necesitas descansar. Y también necesito hacer un poco de ejercicio, Sugu, recuerda que aún necesito recuperar la masa corporal y los músculos que perdí, respondió suavemente el chico mientras dejaba que una sonrisa apareciera en su rostro, feliz y culpable al mismo tiempo de que ella se preocupara tanto por él, incluso mientras miraba nuevamente su mano escuálida. Por supuesto, no es como si tuviera músculos reales para empezar entonces tal vez cuando estés mejor deberías empezar a hacer flexiones y abdominales, bromeó la niña antes de recibir una mirada en blanco del niño. Ambos hermanos estallaron en risas poco después. Y ajá. Y Dios, esa fue buena. Finalmente, calmándose de su ataque de risa, la mano de Kazuto se movió como por instinto y alborotó el cabello de su hermana, haciéndola congelarse y sonrojarse intensamente mientras él sonreía. Quién sabe, tal vez lo haga yo. Por cierto, Sugu, ¿puedo tomar prestada tu bicicleta otra vez? ¿Eh? Saliendo de su estupor, la Kendoka abrió los ojos suavemente antes de mirar hacia abajo por un momento. Oh, ¿vas a ir al hospital otra vez? Sí, con un gesto sombrío, el chico de cabello negro no pudo evitar mirar hacia el horizonte con el ceño fruncido, mientras su mano se deslizaba lejos de la cabeza de Sugua. Yo soy y después de todo, ya habían pasado 2 meses desde el final de Sao y ninguna de las últimas 300 personas se había despertado aún, ni se había encontrado ninguna explicación sobre el porqué de ello. Asuna, Keita, Sasamaru, Tetsuo y Duker todavía yacían en sus camas de hospital, inmóviles mientras sus cuerpos seguían consumiéndose. Ya veo, y murmuró suavemente la chica antes de ponerse de pie. Por supuesto que puedes usar mi bicicleta, Oni-chan, solo asegúrate de no forzarte. Dándole una última sonrisa, la chica comenzó a alejarse. Y regresa pronto, comenzaré a preparar el almuerzo después de ducharme. Mientras observaba cómo su hermana se alejaba, Kazuto no pudo evitar preguntarse si las cosas serían diferentes si no hubieran visto accidentalmente One Punch Man juntos ese día hace mucho tiempo, antes de simplemente sonreír y decidir que era mejor no pensar en qué hubiera pasado si. Y también rápidamente apartó de su mente cualquier pensamiento sobre ella duchándose. Ah, sí, estaba culpando a Asuna por eso. Pensando en eso, tal vez debería presentar a Sugu a los demás uno de estos días, ya que entre su recuperación y la preocupación por las condiciones de sus amigos, realmente no habían tenido tiempo de celebrar haber salido de Sao. La gente puede llamarlo paranoico, pero Kazuto estaba realmente seguro de que había algo extraño con la bicicleta que estaba montando.
además de la sorpresa de que su hermana no solo lo había tomado para ella, sino que también lo había reparado y modificado lo suficiente para que luciera incluso mejor que cuando lo compró por primera vez. El gamer a veces podía jurar que sentía como si el vehículo lo estuviera juzgando cuando lo usaba para ir a la cercana ciudad de Tokorozawa, lugar en el que estaba el hospital donde estaban Asuna y los demás, como si lo hubiera ofendido o hecho algo similar. Y debería realmente considerar pedir ayuda profesional. Tal vez estaba perdiendo el control después de tanta locura en su vida. Con otro suspiro, el muchacho entró al hospital, después de haber dejado la siniestramente vivaz bicicleta debidamente asegurada, por supuesto, y se dirigió hacia la primera habitación que iba a visitar, donde descansaba su amigo más cercano. Al entrar, solo se sorprendió levemente al ver que ya había un rostro familiar allí, vigilando a su discípulo dormido. Argo saludó a Kazuto con una sonrisa, sorprendiendo a Isawa Shiori, que estaba pensativa y lo miró, y su rostro se transformó en una suave sonrisa. Sin embargo, el chico todavía se sentía extraño al mirarla a la cara y ver la falta de sus característicos bigotes. ¿Estás aquí solo? No, vine con Sachi. Ella está cuidando a Keita y al resto ahora mismo. Volvió la cara hacia el cuerpo de Asuna, que respiraba suavemente y no pudo evitar morderse los labios. Maldita sea, Kibou, esto es difícil y frustrante. Estoy tan acostumbrada a verla gritando cosas para que las hagamos o rechazando cosas que la mayoría consideraría grandes problemas. Su habilidad para enfrentarlos solo es igualada por su fe en ti. Verla ahí, inmóvil. Lo sé, fue la respuesta simple del chico mientras le apretaba el hombro. Sus ojos miraban hacia el cuerpo silencioso de Asuna y el nervejear que aún cubría su cabeza. Se supone que soy su maestro y, sin embargo, no puedo hacer nada por ella. Ninguno de nosotros puede. Kibou, no te castigues por ello como si fuera tu culpa. Shiori sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro mientras miraba hacia la ventana. Silica, Liz y Filia también vinieron ayer, maldita sea, desearía que al menos supiéramos qué les pasa. Quizás así podríamos hacer algo al respecto. Sí, yo también, susurró amargamente el chico mientras cerraba los ojos. Ciertamente, muchas personas creían que esto era de alguna manera culpa de Kayawa Akihiko, un último acto malvado contra el mundo antes de suicidarse, pero Kazuto lo sabía mejor. Después de haber chocado directamente contra el hombre en esa última pelea, en un nivel más allá de lo que cualquier humano podría haber soñado alcanzar, y luego hablar con él, supo que Kayawa no tenía nada que ver con esto. El hombre había sido muy claro en cuanto a que el final de Aincrad Isao era el final para él, y todo estaba relacionado con su loco sueño. No habría mantenido a sus amigos y a todos los demás en ese estado sin ningún motivo. Pero eso solo hizo las cosas aún más difíciles, porque, si Kayawa no lo había hecho, entonces ¿qué era lo que los mantenía a todos durmiendo y...? Los pensamientos de ambos adolescentes se interrumpieron de repente cuando la puerta de la habitación se abrió y entraron dos hombres. El mayor era alguien que Kazuto y Shiori reconocieron fácilmente como Yuki Shuzou, el padre de Asuna y director ejecutivo de Rect Incorporated, una empresa de electrónica increíblemente exitosa, y eso sí que había sido una sorpresa, pero el otro hombre era alguien a quien nunca habían visto antes. Tenía el pelo corto y engominado de color castaño oscuro y llevaba gafas y un traje de negocios con una corbata roja. Por alguna razón, a pesar de su sonrisa tranquila, ambos sobrevivientes de Sao no pudieron evitar sentir una vibra siniestra proveniente de él. Ah, Isawa-san, Kirigaya-kun, es bueno verlos a ustedes dos nuevamente, asintió el Seo hacia los dos amigos de su hija, a quienes había visto varias veces desde que comenzaron a visitarla hace un mes. Lo mismo digo, Yuki-san, asintió Shiori mientras sus ojos se dirigían hacia el extraño, que las observaba ambas con aparente curiosidad. Oh, ¿dónde están mis modales? Sonriendo encantadoramente, el hombre miró directamente a los adolescentes, provocando un escalofrío por la columna vertebral de la chica por alguna razón desconocida, al mismo tiempo que Kazuto sentía la extraña necesidad de golpearlo. Soy Sugou Nobuyuki, jefe de Rect Progress, el instituto de investigación de Rect Incorporated. Es bueno conocerte, respondió secamente el chico de cabello negro, preguntándose en silencio por qué no podía mostrar sinceridad en sus palabras.
Nobuyuki-kun ha sido un buen amigo de la familia desde hace bastante tiempo, especialmente desde este último acontecimiento, con la tragedia de Asuna, y lanzando una mirada triste hacia su hija, ambos ex miembros de la Asociación de Héroes Unidos no pudieron evitar comprender su dolor. El hombre probablemente se estaba tomando la falta de recuperación de la chica incluso peor que ellos. Lamento no poder quedarme, pero tengo varias cosas que requieren mi atención. Solo y quería ver cómo estaba. Disculpándose, el hombre salió de la habitación y todos pudieron escuchar cómo caminaba por el pasillo. Una vez que solo quedaron los adolescentes y el hombre de las gafas, una extraña tensión pareció apoderarse de la habitación. Bueno, y eso pasó, comentó el hombre distraídamente mientras se acercaba a la cama de Asuna, su sonrisa repentinamente mucho menos amistosa y más depredadora, poniendo tensos a Kazuto y Shiori. Tendrán que perdonar al anciano. Está empezando a sentirse abrumado por su trabajo. Pronto, necesitará que alguien más se haga cargo de la empresa por él y creo que todavía se ve perfectamente bien así como está, comentó ácidamente la chica de cabello castaño rojizo, entrecerrando los ojos al ver cómo Sugou resoplaba y comenzaba a acariciar el rostro de Asuna. ¿Y qué diablos crees que estás haciendo? Oh, solo quería comprobar que mi prometida está bien, nada más. Su sonrisa se amplió al ver la sorpresa en los rostros de ambos adolescentes. El hombre de anteojos simplemente dejó escapar una risita. Oh, ¿no lo sabías? Bueno, no puedo decir que me sorprenda que Asuna no me haya mencionado a sus amigos. Ella nunca había demostrado mucho aprecio por mí, a pesar de todo el bien que he hecho por su familia, aunque es una lástima que no pueda rechazar exactamente nuestro matrimonio en su estado actual. Espera, ¿qué? Gritó Kazuto mientras apretaba los puños, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres casarte con ella mientras está así? Deja de bromear, no puedes y... Oh, pero puedo y lo haré, muchacho. Sugou lo interrumpió con una sonrisa cruel, incluso cuando Shiori dejó escapar un gruñido de ira. Verás, de hecho soy yo quien mantiene viva a Asuna en este momento porque es mi división de la compañía la que está a cargo de los servidores de Sao desde que Argus se declaró en quiebra como consecuencia del incidente. Su padre me aprueba, y para ayudar a que la situación avance, ¿qué es mejor que un poco de felicidad al darle la bienvenida a un nuevo hijo a la familia? Tú y... Empezó Shiori con veneno en su voz, solo para congelarse en una rabia casi animal al ver al hombre sonriéndoles mientras comenzaba a jugar con el cabello de la niña en coma. No la toques. ¿Por qué? Ella es mi prometida, después de todo, dijo el hombre sonriendo mientras agarraba uno de los mechones castaños de Asuna y comenzaba a acercarlo peligrosamente a su rostro. Además, ustedes, niños, no deberían gritar en un hospital, la gente enferma necesita silencio. Y el hombre se vio interrumpido de repente cuando una mano apareció de la nada y se cerró en un agarre de tornillo de banco alrededor de su muñeca, sorprendentemente fuerte para su apariencia delgada, lo que lo obligó a soltar el cabello de la niña dormida. Su mirada conmocionada se elevó rápidamente para observar la mirada estoica y aparentemente aburrida en el rostro del niño, que de alguna manera reflejaba una ira ardiente como ninguna otra a pesar de su mirada en blanco. La propia Shiori se quedó congelada en el lugar por la sorpresa. Había visto a Kazuto moverse, pero había sido tan inesperado y con una gracia tan precisa que había quedado demasiado aturdida como para entender exactamente lo que había hecho el chico hasta que ya estaba agarrando el brazo de Sugou. Tócala de nuevo, y te arrepentirás. A pesar de no tener ninguna emoción aparente, el tono de voz del chico envió un escalofrío recorriendo la espalda del hombre de anteojos. Por un momento casi vio una especie de fuego ardiendo en sus ojos. Entonces, el momento pasó y Sugou frunció el ceño mientras forzaba su brazo a salir del agarre de Kazuto, mirando fijamente al chico. Sin embargo, no hizo ningún intento de intentar agarrar a Asuna nuevamente, simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la habitación. Nuestra boda será dentro de una semana. Te sugiero que no vengas más por aquí, cuanto antes te acostumbres a no verla, mejor. A pesar de sus oscuras y engreídas palabras, se notaba que el hombre salía de la habitación un poco más rápido de lo que cualquier persona que caminara con calma necesitaría.
2 segundos de pesado silencio después, la puerta se abrió de nuevo y la figura ceñuda de Ayami Saori, Sachi para sus amigos de Sao, apareció allí, mirando fijamente por un momento el pasillo antes de mirar preocupada a sus dos amigos. ¿Quién era ese tipo? Escoria. Escupió enojada Shiori antes de cruzarse de brazos y mirar al silencioso Kazuto, quien estaba mirando el rostro de Asuna. ¿Por qué hiciste eso? «Porque ibas a golpearlo», respondió rotundamente el chico mientras la confusión de la chica de cabello azulado crecía, y el ceño fruncido del ex usuario de garras solo crecía. Estabas adoptando la misma postura que usaste cuando ibas a soltar una desagradable habilidad Berserk. Y por mucho que se lo mereciera, sabes que no habría terminado bien. Con una maldición silenciosa, la chica que había sido nombrada algo en el mundo virtual supo que su amigo, y amor platónico no tan secreto, tenía razón. Después de todo, eran unos adolescentes inestables recién salidos de Sao y el cabrón era el jefe de una importante división de una gran empresa de electrónica. Si hubieran intentado hacerle daño, en el mejor de los casos, habrían acabado expulsándolos del hospital y, en el peor, detenidos. Por mucho que lo odiaran, no podían hacer nada al respecto. Y fue con esa comprensión que Shiori miró hacia la figura inmóvil de Kazuto, con los puños tan apretados que sus nudillos se estaban volviendo blancos. El chico de cabello negro probablemente estaba mucho más enojado que ella y deseaba romperle la cara al hombre aún más. Por mucho que le gustara llamarse la mejor amiga de Asuna, ella y el jugador habían sido mucho más cercanos durante su tiempo en Aincrad. Quizás no había nada romántico, al menos desde el punto de vista del chico idiota, allí, pero la pareja de maestro y discípulo eran sin duda los que tenían el vínculo más fuerte en la Asociación de Héroes Unidos. Uno, porque le había mostrado lo que era tener un verdadero amigo. El otro, porque la había inspirado a ser mejor de lo que jamás había sido. Aún así eso fue muy amable de tu parte, Kibou, dijo finalmente la chica de cabello castaño rojizo, rompiendo el tenso silencio que se había generado entre ellas y la preocupada Saori. Casi no te vi moverte cuando lo agarraste. El niño soltó una risa triste al oír eso. Todavía soy lo suficientemente rápido para alguien como él. Sin siquiera explicar lo que quería decir con eso, Kazuto se dio la vuelta y salió de la habitación, probablemente para ir a ver a Keita y al resto. Shiori no lo culpó por salir así que optó por mirar con cansancio al ex usuario de lanza claramente preocupado, que estaba mirando fijamente el pasillo mientras el chico de cabello negro se alejaba. Y algo realmente malo acaba de pasar, ¿verdad? Sí, Sachi. Anda, siéntate y te lo contaré, aunque estoy segura de que no te gustará oírlo. Y fue más tarde esa noche cuando Sugua se paró frente a la puerta de la habitación de su hermano, ya vestida con su pijama y sintiéndose un poco nerviosa. Ella había estado preocupada por Kazuto desde que regresó del hospital esa mañana. El niño había estado luciendo un rostro extremadamente serio y había caminado directamente a su habitación, cerrando la puerta y bajando solo para el almuerzo y la cena, incluso entonces apenas había dicho una palabra. Su madre también parecía un poco preocupada, pero la mujer había tenido que ir a trabajar una vez más por la noche, por lo que eso la dejaba como la única que podía preguntarle qué le pasaba. Armándose de valor y dejando a un lado sus miedos, recordando que ya había estado en su habitación muchas veces, aunque no de noche, la muchacha golpeó suavemente la puerta. Oni-chan. Al no escuchar respuesta, incluso después de tocar otra vez, una expresión preocupada apareció en el rostro del Kendoka. Oni-chan, voy a entrar. Preparada para cualquier cosa, Sugua abrió la puerta y encontró a su hermano y meditando. Bueno, al menos eso era lo que parecía estar haciendo ante sus ojos, sentado en su cama con las piernas y los brazos cruzados, los ojos cerrados mientras respiraba profundamente varias veces, antes de parpadear sorprendido al ver a su hermana parada a su lado y mirándolo con una mezcla de confusión y curiosidad. Sugu. ¿Qué hora es? ¿Qué estás haciendo aquí? Kazuto miró a su alrededor como si saliera de un trance y solo hizo que la joven sudara una gota. Parecía que intentar hundirse en su hiperconciencia de las cosas para intentar distraerse de las palabras de ese bastardo y su matrimonio aparentemente inminente con Asuna no había sido la mejor de las ideas.
Joy estaba preocupada por ti. Oni-chan aceptó Sugua mientras se sentaba a su lado, jugueteando un poco con sus pulgares antes de mirarlo directamente a la cara. Has estado actuando de forma extraña desde que regresaste del hospital, así que y su expresión se suavizó. El chico de cabello negro suspiró antes de sentarse correctamente. Maldita sea, y se había esforzado mucho por permanecer en silencio para no preocuparla a ella ni a su madre con lo que había sucedido. Está bien, Sugu, es solo que algo realmente malo le va a pasar a una de mis mejores amigas y yo hoy no puedo hacer nada al respecto. Mirando sus manos con culpa, el chico sintió que temblaban mientras las apretaba en puños. La parte de él que deseaba poder seguir partiendo el cielo con ellas nunca se había sentido más fuerte. A pesar de todo lo que pasamos y ahora no puedo hacer nada para ayudarla, y Sugua sintió que se le encogía el corazón al oír esas palabras, tanto por el dolor que sentía por las palabras del chico como porque tenía una idea muy clara de quién estaba hablando. Fuera lo que fuese lo que había pasado en el hospital ese día, aparentemente había sido muy malo para Asuna, la amiga de su hermano. Kazuto realmente solo veía a la chica en estado de coma de esa manera, o sus sentimientos por ella eran mucho más profundos, como ella temía. Aún así ella simplemente era incapaz de ver a la persona que más amaba sufrir de esa manera, por lo que reunió todo su coraje y lo abrazó suavemente, dejando que la cabeza del sorprendido chico descansara contra su pecho. Oni-chan, y está bien, susurró suavemente la chica mientras intentaba contener su rostro sonrojado y su corazón palpitante, esperando que su hermano adoptivo no lo notara. No puedes pensar así y no puedes rendirte sin siquiera intentarlo. No se trata de ganar o perder, ¿recuerdas? Se trata de hacer lo mejor que puedas por aquello en lo que crees, sin importar cuán pequeño o insignificante parezca, y dejando que la lección que había aprendido de un gran héroe ciclista resonara en la habitación. Sugua sonrió suavemente mientras mantenía su suave control sobre la figura silenciosa de Kazuto. Sí, así era. Se tomaría en serio sus propias palabras. No se rendiría sin siquiera intentarlo y para ganar lo que más quería, y mientras tanto, Kazuto estaba intentando mucho no moverse y tratar de mantener su mente lo más centrada posible en la situación extremadamente grave. Si bien las palabras de su hermana ciertamente habían calentado su corazón y estaba realmente motivado por ellas para tratar de encontrar una manera de hacer algo para ayudar a la situación de Asuna, eso no cambiaba el hecho de que la mayoría de sus pensamientos seguían, para su terror, volviendo a un solo hecho, que claramente estaba sintiendo debido a su posición actual. Porque Sugu no llevaba sujetador debajo del pijama. Sin darse cuenta de los pensamientos de pánico del jugador, Sugua se quedó dormida suavemente con una sonrisa agradable, todavía abrazando al chico contra ella. En algún momento desconocido después de eso, el cerebro de Kazuto dejó de intentar superar la situación sin despertarla y simplemente se apagó, dejando que el chico cayera en el dulce abrazo de la inconsciencia. La mañana siguiente sería muy incómoda para ambos hermanos. 9 de noviembre de 2024. Yggdrasil, el árbol del mundo. Una jaula dorada cerca de la cima. 12. Maldiciendo por enésima vez, la chica de cabello castaño con orejas de elfo golpeó sus puños contra los barrotes de la jaula dorada donde había estado atrapada por más tiempo del que le importaba, deseando fervientemente tener algo que estrangular a mano. Sin embargo, su muy mal humor podía ser excusado por su situación actual, prisionera de un idiota lunático que no solo era el idiota que ella había pensado que era antes, sino también un loco que planeaba cosas sin sentido como desarrollar tecnología de lavado de cerebro haciendo experimentos ilegales en los cerebros de los sobrevivientes de Sao que había logrado secuestrar mentalmente cuando el juego había terminado. Dejando de lado el hecho de que Sugou parecía amar demasiado su propia voz o simplemente era lo suficientemente retrasado como para pensar que regodearse por su plan malvado y detallarle todas sus actividades ilegales, como si fuera el villano de un mal anime, era una buena idea, y lo indignada que estaba por lo que les estaba haciendo a los jugadores inocentes de Sao que nunca habían hecho nada malo excepto quedar atrapados por Kayaba, Asuna estaba enojada más allá de lo creíble por otra razón. Sus posibilidades con Sensei probablemente se habían ido al infierno, e incluso después de todo el esfuerzo que puso para que él le diera esa promesa final de conocerla primero en la vida real. Maldita sea.
justo cuando había reunido el coraje necesario y se había prometido a sí misma que le diría lo que sentía por él en el momento en que se vieran en la vida real, este idiota con sus planes de dominación mundial tuvo que aparecer y arruinarlo todo. Dejando a un lado las preocupaciones de que alguna de las otras chicas ya le hubiera confesado, por muy improbable que fuera, la ex usuaria de Stoke juró que lo primero que haría cuando saliera de allí sería arrancar la batería de su Nerve Gear y mostrársela a su Go por la garganta. Y hablando del rey de los imbéciles... Ah, te ves tan hermosa como siempre, querida, dijo sonriendo una figura alta y rubia, con orejas puntiagudas y vestida con ropas verdes, una estúpida corona con joyas de esmeralda sobre su cabeza y alas verdosas y etéreas, con una sonrisa enfermiza en su rostro mientras entraba en la jaula dorada. Veo que estás tan vivaz como Todd. Y eso fue lo más lejos que llegó antes de que Asuna se diera la vuelta gritando como un avance y estrellara la silla dorada que había estado medio escondida con su cuerpo contra su rostro, haciendo que el sorprendido hombre chillara y diera un paso hacia atrás, lo que la chica de cabello castaño aprovechó para estrellar su pie derecho contra su entrepierna. Mientras el bastardo gimiente caía de rodillas, olvidándose por un momento de que en realidad no sentía ningún dolor, la ex usuaria de Stoke ya estaba corriendo fuera de la jaula, gritando libertad a todo pulmón mientras se precipitaba por la enorme rama. Logró llegar más o menos a la mitad cuando un peso enorme cayó sobre sus hombros y cayó de cara contra la superficie de madera. Sus maldiciones y gritos ahogados no fueron escuchados mientras una fuerza invisible la arrastraba de regreso a su prisión dorada. Maldita sea. Ese fue su cuarto intento de fuga frustrado. Ugh, gruñó el rey hada mientras cerraba su menú de administración, visiblemente molesto. Otro intento inútil, como ves, mi querida Titani. Juro que voy a arrancarte la lengua y obligarte a tragarla si me llamas ese nombre otra vez, Sugou. Gruñó Asuna desde donde no podía moverse, sentada en la cama de la jaula y mirando fijamente al hombre frente a ella. Ja. Intenta mantenerte desafiante todo lo que quieras, Asuna. Pero en este mundo no tienes poder para oponerte a mí, y pronto te verás obligada a aceptar mi superioridad como gobernante. Declaró dramáticamente el loco mientras levantaba los brazos a los costados, como si sus manos estuvieran tratando de sostener una fruta invisible. Porque aquí estoy, Oberon, el rey de las hadas. Lamentablemente, la ira que latía a fuego lento impidió que la chica de cabello castaño se echara a reír, como una parte de ella quería ser cada vez que el bastardo proclamaba con orgullo su título. Sin embargo, eso no impidió que su mente imaginara un arco iris relacionado con la imaginación apareciendo entre las manos de Oberon. Vete a la mierda, Sugou respondió Asuna con elocuencia mientras intentaba descubrir el secreto para matar a un hombre con una mirada fulminante desde un mundo virtual. En el momento en que regrese al mundo real, estarás tan jodido que enfrentarte a lo que mi padre o las autoridades hagan contigo será la menor de tus preocupaciones. Sí, sigue diciéndote eso, mi querida Asuna. Pero tan pronto como termine mi investigación para controlar las emociones y los recuerdos, literalmente adorarás el suelo que piso, y cuando tome el control de la empresa de tu padre, yo. Dejando de lado el monólogo de Oberon, como había comenzado a hacerlo desde la primera vez que escuchó sobre su gran plan malvado, la ex usuaria de Stoke intentó entretenerse imaginando lo que sus amigos estarían haciendo en ese momento. Aunque esperaba fervientemente que las otras chicas no estuvieran intentando hacer algo para justificar su enamoramiento colectivo por su sensei, porque si la estúpida locura de Oberon la había hecho perder su oportunidad con él, la policía tendría que llamar al FBI para intentar encontrar el cadáver de Sugou Nobuyuki. De repente, las últimas palabras dichas por el hombre que más odiaba la sacaron de sus dulces pensamientos de asesinar brutalmente a alguien. Y esos amigos tuyos volvieron a verte en el mundo real. El estúpido chico incluso se atrevió a intentar amenazarme. Qué pena por ellos, porque pronto no volverán a verte nunca más, todos y cada uno de ellos valen 1000 veces más que tú, Sugou comentó alegremente Asuna con una sonrisa, deteniendo al hombre en seco. De hecho, incluso el suelo que pisa ese chico estúpido del que hablas tiene más valor del que tú jamás tendrás.
Mirando con ira y frustración a la chica, Oberon se obligó a calmarse y no tratar de darle una lección tocándola. Las veces anteriores lo había intentado, lo que resultó en que la chica intentara morderle los dedos virtuales, escupirle en la cara, una característica que estaba considerando seriamente eliminar de Halo, o, en los raros momentos en que había logrado molestarla sin consecuencias, resultó en que ella encontrara una forma aún más desagradable de fastidiarlo con su próximo intento de escape. Tratando de salvar el poco, ninguno, orgullo que aún le quedaba, el rey hada se puso de pie y se dirigió hacia la puerta de la jaula sin decir otra palabra, decidiendo dejar a la chica congelada en su lugar hasta que saliera de allí y cerrara sesión, para darle una lección. Él nunca notó la sonrisa formándose en los ojos de Asuna mientras el idiota la dejaba sentada allí, con una excusa perfecta para mirar abiertamente cómo introducía el código numérico que cerraba la puerta de su jaula, otra prueba de la estupidez del hombre. ¿Por qué no hacer una jaula que solo él pudiera abrir? Incluso mientras Oberon se alejaba, la chica se sintió satisfecha al saber que su plan de mucho tiempo finalmente estaba a punto de funcionar. Quizás le tomó como 2 meses, pero pronto saldría de allí, y se aseguraría de arruinar la vida de su Go mientras lo hacía. Los últimos rayos del sol se iban desvaneciendo a medida que la tarde llegaba a su fin, dando paso a una noche silenciosa y ligeramente fría. Sentado en su habitación, Kazuto miró la copia de Alphaemon Line que tenía en sus manos, con una mirada conflictiva en su rostro. Esa mañana, después del incidente con Sugu cuando despertaron, que había terminado con él intentando balbucear una disculpa, aunque no estaba seguro de por qué, y con la chica saliendo corriendo de la habitación con la cara enrojecida, había mirado su correo electrónico como de costumbre y había encontrado un mensaje de Ágil, lo que le había sorprendido enormemente. Después de todo, a pesar de conocerlo un poco, el hombre había sido principalmente un contacto de Argo para conseguir suministros cuando los necesitaban, y el exusuario de garras había sido el que más lo conocía, por lo que recibir un mensaje suyo fue bastante sorprendente. Por otra parte, también tenía varios mensajes basura con spam o enlaces a los rumores más locos de la ciudad, como el de una chica con una bicicleta corriendo por la noche y golpeando criminales. No estaba muy seguro de eso, había estado demasiado ocupado preocupándose por sus amigos estos últimos meses y generalmente no tenía ningún interés en cosas tan locas, por lo que había pensado que tal vez era solo para felicitarlo por Sao o algo así. Definitivamente no esperaba ver una imagen ligeramente borrosa de lo que parecía ser una versión elfa de Asuna con alas de hada, golpeando furiosamente una silla contra una especie de jaula donde estaba atrapada. Con una mezcla de esperanza y urgencia llenándolo, Kazuto se dirigió hacia la dirección que el hombre agregó a su mensaje, aunque se había abstenido de pedirle nuevamente a Sugu su bicicleta, tanto por la incomodidad aún persistente como por la extraña vibra que le daba el vehículo, llegando al bar y café que Ágil, Andrew Gilbert Mills en realidad, dirigía. Allí, el hombre calvo le había explicado cómo la imagen provenía de un lugar llamado el Árbol del Mundo, dentro de un aparentemente muy famoso Bremorg llamado Alphaemon Line, basado en hadas y la capacidad de volar, lo cual aceptó que sonaba muy atractivo, porque ¿qué persona no querría poder volar por sí misma? Y que había sucedido a Sao como el juego de VR más famoso del momento, ayudando también a aumentar la confianza de la gente en este tipo de juegos nuevamente. Parecía que la misión principal del juego tenía algo que ver con llegar a la cima de Yggdrasil, el árbol del mundo, y obtener una audiencia con el rey de las hadas para obtener la capacidad de evolucionar y poder volar eternamente. Sinceramente, al jugador no le había importado tanto como al hecho de que, aparentemente, Asuna estaba atrapada allí, lo que significaba que era muy posible que Keita y los demás también estuvieran allí. Y también se preguntó por qué Ágil solo le había informado a él sobre eso en lugar de a todos los demás. Sus respuestas habían sido tan convincentes como: oye, tú eras el líder del gremio y el tipo que vi abrir el cielo de un puñetazo, así que pensé que sería mejor hablar contigo primero. Además, solo tenía dinero para conseguir una copia del juego. Y sí, eso. Ahora, después de haber pasado la mayor parte del día leyendo toda la información que pudo sobre Halo, el chico de cabello negro se sentía bastante en conflicto. Debería informar a todos los demás que podría haber encontrado una manera de ayudar a los demás,
¿O debería simplemente intentar entrar por su cuenta? Ciertamente, desde el punto de vista más lógico, la segunda opción era la mejor. Después de todo, él sabía muy bien que era el único de todos que podía hacerlo sin problemas ni preguntas. Tenía una copia del juego, un padre que trabajaba en el extranjero y una madre que pasaba la mayor parte del día en el trabajo. Solo Sugu pasaba tiempo con él esos días, e incluso ella tenía varias cosas que hacer desde que comenzó el año escolar. Probablemente él era el único que podía usar su Nerve VGR, que afortunadamente era tan compatible con el juego como el nuevo y mucho más seguro Amuspere, sin tener que dar muchas explicaciones a una familia preocupada, sin mencionar que las chicas realmente necesitarían preguntar a sus familias si querían obtener el juego relativamente caro. Las cosas de realidad virtual no eran exactamente baratas. Después de todo, lo que arruinaría de inmediato cualquier posibilidad de hacer esta misión de investigación rescate en secreto en el peor de los casos. En el mejor de los casos, lo único que estaría haciendo sería preocupar a todos innecesariamente. Teniendo en cuenta todo esto, lo mejor hubiera sido guardar el secreto e intentar hacerlo por sí mismo, por difícil que fuera. El Kazuto de hace 2 años probablemente lo hubiera hecho en un abrir y cerrar de ojos. El actual, sin embargo, había aprendido lo que significaba confiar en los demás y que ellos confiaran en ellos a cambio y simplemente iniciaré sesión, veré cómo están las cosas esta noche y luego se lo contaré a todos a primera hora de la mañana, decidió finalmente asintiendo con suavidad. Eso satisfaría a ambas partes de sí mismo. Armándose de valor y respirando profundamente, el niño miró en silencio la máquina que lo había mantenido atrapado durante casi 2 años, preguntándose si realmente podría volver a ponérsela así. No necesitaba ver su rostro repentinamente aburrido y sin emociones reflejado en el casco para saber la respuesta. Los pensamientos de sus amigos en coma eran más que suficientes para eso. Instalado el juego, el jugador se ponía el casco y, una vez más, repetía las palabras que le permitirían entrar en un mundo totalmente diferente, pero extremadamente similar, al real. Enlace inicial. Y mientras su conciencia era arrastrada por las luces arcoíris del Fuldive, haciéndolo incapaz de ver cómo su Nerve VGR brillaba con una luz etérea por un instante, el chico, sin saberlo, también estaba regresando a su otro yo. La primera señal de que Kirito había entendido algo mal, después de que el simple menú de selección de raza desapareciera cuando eligió Spriggan, fue que podría haber jurado que escuchó una risa vagamente familiar resonando en la parte posterior de su cabeza. La segunda señal fue que, a diferencia de aparecer en la ciudad natal de Spriggan como le habían dicho, el mundo se había derrumbado alrededor de su visión antes de que de repente se encontrara cayendo desde una altura absurdamente alta, hacia un bosque desconocido. De alguna manera, el niño no estaba realmente sorprendido a pesar del evento increíblemente aleatorio. ¿Y por qué no puedo entrar a un mundo virtual sin que me pase algo loco? Suspiró el gamer antes de, por instinto, girarse en el aire y ponerse en posición. La tierra alrededor de toda el área tembló cuando él se cayó, y el suelo se agrietó alrededor de sus pies mientras lo hacía. Kirito tardó varios segundos en ponerse de pie y sacudirse el polvo para darse cuenta de que eso no debería haber sucedido. Con ojos repentinamente temblorosos, el chico bajó la mirada, para ver sus manos enguantadas de blanco. Y el familiar mono negro que ahora vestía. De ninguna manera, y susurró el jugador con absoluta incredulidad, mientras una repentina ráfaga de viento hacía que su familiar capa blanca ondeara detrás de él. La llevo puesta. Luego, con una vacilación casi temerosa, el chico alzó el puño y golpeó el suelo. Un buen trozo de tierra virtual se agrietó y salió volando antes de desaparecer en polígonos rotos, incluso cuando Kirito se puso de pie una vez más, con una sonrisa repentinamente enorme en su rostro. Nunca se había sentido tan feliz llevando algo tan ridículo. Para ser honesto, extrañé un poco esta cosa, creo que entiendo cómo Saitama se encariñó con su propio, murmuró distraídamente el chico de cabello negro mientras caminaba hacia un estanque cercano, con un ceño fruncido en su rostro. Pero, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué demonios le pasó a mi cabello? Se interrumpió el jugador mientras miraba fijamente su reflejo en el agua virtual.
No había habido ningún cambio en su altura, y su rostro seguía siendo el mismo que el real, aunque su piel era un poco más oscura, un aparente rasgo racial de los Spriggans, pero lo que realmente lo hizo mirar en estado de shock y casi no reconocerse a sí mismo a pesar del disfraz de superhéroe fue su nuevo peinado. En pocas palabras, parecía como si hubiera fracasado en su intento de convertirse en un Super Saiyan, no lo hubieran convertido en el personaje principal de un juego de Final Fantasy. Y al menos era mejor que ser calvo, pero solo para estar seguro, se estaba asegurando de cambiar su cabello a algo menos puntiagudo en la primera oportunidad que tuviera. Si es que puedo llegar tan lejos. No tengo idea de dónde estoy, y con una repentina sensación de pavor, el chico abrió su menú, sintiendo alivio invadiéndolo cuando vio que el botón de cerrar sesión funcionaba perfectamente. Está bien, y es una cosa menos de la que preocuparse, y espera un segundo, y con el ceño fruncido, Kirito repasó su lista de objetos. Los varios líos de símbolos que indicaban datos dañados llenaban su inventario incluso cuando se dio cuenta de que sus estadísticas, Halo no tenía niveles, aparentemente fomentaba un estilo de juego basado en tu propia habilidad para luchar y obtener mejoras / equipamiento, eran una masa familiar de signos de interrogación. Estos objetos dañados, ¿y es este el mismo avatar de Sao? ¿Cómo diablos sí? Sus palabras murieron repentinamente en su garganta. La mirada del chico de repente se fijó en el único objeto que en realidad no era un lío de datos dañados entre sus antiguas posesiones. MHCHP, primero. Esperando contra toda esperanza, Kirito dejó que un dedo enguantado tembloroso tocara el botón. E inmediatamente, una luz cegadora se manifestó frente a él, pero el jugador se negó a cerrar los ojos, incluso cuando sintió que las lágrimas los llenaban cuando vio una pequeña forma familiar con un vestido negro materializándose de la luz. Aterrizando suavemente sobre sus pies, la niña parpadeó 2 veces antes de mirarlo. Una enorme sonrisa apareció en su rostro mientras abría los brazos. «Buenos días, papá». Yui, sin apenas pensarlo, Kirito se movió hacia el lado de la chica, abrazándola con suficiente entusiasmo para levantarla del suelo mientras ella reía y lo abrazaba de vuelta. La felicidad llenaba todo su ser. «Estoy tan feliz de verte de nuevo. Te dije que nos volveríamos a encontrar, papá. Y pronto todos, así es». De repente, saliendo del abrazo del chico, lo que le hizo levantar una ceja al ver que aparentemente todavía podía hacer eso, Yui abrió rápidamente un menú y, después de introducir algo en él, puso sus manos sobre su pecho. Una nueva ola de luz brillante después, una figura familiar, aunque ligeramente diferente, apareció sobre ellos, con los ojos cerrados, antes de caer rápidamente, solo para que el Spriggan de cabello negro la atrapara en sus brazos. A pesar de que su cabello ahora era castaño, tenía un par de pequeñas líneas blancas en el lado inferior izquierdo de su cara y una piel ligeramente más oscura. Sus ojos rojos seguían siendo los mismos cuando se abrieron lentamente. Una sonrisa familiar floreció en su rostro mientras se arrojaba alrededor del cuello del chico. «Kirito Oro», gritó la ahora no maestrea con absoluta felicidad mientras intentaba asfixiar al chico en su pecho, lo que no era tan fácil como antes gracias a su nueva y, ligeramente, menos reveladora armadura. «Te extrañé, Vamos, estréame, suelta a papá, por favor», regañó Yui mientras agitaba un dedo hacia su hermana menor. «Necesitamos saber exactamente qué está pasando, después de todo». «Yui continuó Estrella, sin escuchar o ignorar las palabras de la otra IA mientras soltaba al niño avergonzado para abrazar a la niña. «Yo también te extrañé mucho. Pero estuvimos juntos todo el tiempo». «Sí, pero no podíamos hablar entre nosotros ni nada, solo dormir. Sabes que no es lo mismo. Realmente no saben lo feliz que estoy de verlos a ambos». Rió suavemente el jugador mientras miraba tiernamente hacia las hermanas. Ninguno de ellos lo había dicho en voz alta, pero tanto él como las chicas también habían estado extrañando la presencia de los 2 últimos miembros de su gremio, su familia, que no habían podido regresar con ellos al mundo real a pesar de haber sobrevivido a Sao. Tanto su autoproclamada hija, y hermana menor no oficial de todo el gremio, como la vivaz y vibrante usuaria de espada habían sido presencias que extrañaban profundamente.
Incluso si no hubieran estado principalmente preocupados por Asuna y los demás, Kirito admitiría que no tenía idea de cómo habría intentado recuperar y reconstruir sus datos desde su Nerve Gear, especialmente teniendo en cuenta que manipular la máquina con una batería lo suficientemente fuerte como para freír un cerebro si lo hicieras habría sido un poco peligroso. Por eso verlos allí ahora se sentía como un sueño hecho realidad para él y saliendo de sus pensamientos gracias a la charla emocionada / resignada de las dos hermanas virtuales, el Spriggan asintió para sí mismo y procedió a explicarles la situación actual. Casi una hora después, los 3 miembros regresados de la Asociación de Héroes Unidos habían llegado a varias conclusiones. Primero, Yui había descubierto, usando su acceso directo a la información de cuando era una MHCP normal algo que aparentemente estaba muy contenta de tener de vuelta, viendo cómo no había podido usarlo, por su propio bien, en Sao, que la razón por la que el avatar, los objetos, aunque habían sido dañados, y el dinero del chico se habían trasladado desde Aincrad era porque Alfheim Online aparentemente fue construido como una copia de Sword Art Online. La base del sistema y el sistema cardinal en sí eran todos una copia de los mismos de Sao, solo que el juego que se había construido sobre ellos era diferente. Esto también había hecho muy feliz a la joven, porque significaba que podía usar libremente sus poderes psíquicos sin casi ninguna restricción, ya que Cardinal no estaba en modo Watchdog en ese mundo, por lo que mientras no hiciera nada lo suficientemente grande como para alertar a un GM humano real, no correría el riesgo de ser eliminada, algo por lo que Estrella también había estado alegre, aunque parecía triste de no poder usar su vieja y confiable Darkness Blade, ya que el sistema de habilidades de espada no se había implementado en Halo. Por supuesto, Kirito decidió no mencionar en voz alta que eso todavía no explicaba cómo su avatar especial podía seguir activo. Incluso si los datos de un mundo virtual al otro se hubieran transferido, los servidores de Halo deberían haber detectado el error y haberlo corregido en el momento en que su cuenta recién creada y su antiguo avatar se fusionaron. Y a menos que Kayaba hubiera tenido razón y realmente hubiera alguna existencia superior a su alrededor que disfrutara jugando con él, y su fugaz cordura se negara a aceptarlo. Está bien entonces, dijo finalmente Yui, ahora en su forma de pixie de navegación, algo que aparentemente había sido compatible con los datos de ella y Estrella debido a que MHCP no existía en Halo, su vestido negro había cambiado a un estilo más parecido al de un hada mientras se sentaba en la cabeza de Estrella, la chica Nomo actualmente disfrutaba del sentimiento de Yai, que estaba volando alrededor del suspirante Kirito. Entonces, en esencia, Asuna Mama, Keitani y el resto pueden estar atrapados aquí, en el árbol enorme en el centro del mundo, y decidiste iniciar sesión primero después de obtener una copia del juego para ver cómo estaban las cosas antes de contarle todo a Argo Mama y los demás en el mundo real mañana. ¿Estoy en lo cierto, papá? Sí, pero y por una vez, ignorando la parte de su cerebro que le decía que no hiciera cierta pregunta, el jugador decidió satisfacer su curiosidad. Yui, ¿por qué llamas a Asuna y Argo Mamá? Simplemente decidí llamar a todos los del gremio Mamá el día antes de que pelearas con Heathcliff, explicó alegremente el duendecillo mientras el niño, confundido, sintió una repentina sensación de fatalidad que se cernía sobre él. Porque todos están en SHHH. Yuine, no le digas nada. Estrella la hizo callar de repente, salvando sin saberlo al confundido Spriggan de una revelación que probablemente habría amenazado aún más su cordura. Tienen que ser ellos quienes se lo digan, no tú. Ah, cierto, lo siento, a veces todavía olvido algunas cosas humanas y riéndose torpemente por un momento, la pequeña Ia volvió su mirada hacia Kirito con emoción. Entonces, ¿cuál es el plan, papá? Bueno, siendo honesto, no estoy muy seguro y frunciendo el ceño mientras se cruzaba de brazos, el jugador de repente pareció hundirse en una profunda reflexión. Quiero decir, abrir la tierra de un puñetazo hasta el árbol del mundo y luego derribarlo está fuera de cuestión, tan simple como eso haría que todo se cayera. No solo no quiero destruir este mundo y arruinar las vidas de los jugadores que no tuvieron nada que ver con todo esto, sino que hasta donde sé, hacer algo así podría hacer que todo el juego se bloqueara y dejara a Asuna y los demás fuera de nuestro alcance.
Más aún, incluso si el juego no se bloqueara y colapsara sobre sí mismo si hago eso, en el momento en que algo así le sucediera a los servidores, estoy bastante seguro de que Sugou se aseguraría de poner a Asuna y al resto en otro lugar y espera, Sugou, como ese idiota que quiere casarse con Asuna. Estrella, que parecía confundida, aterrizó frente al chico mientras inclinaba la cabeza. ¿Crees que tiene algo que ver con esto? Sí, y me inclino a pensar que el hecho de que él tenga ese gran plan de hacerse cargo de la empresa del padre de Asuna al mismo tiempo que ella no puede hacer nada para oponerse a tal cosa no es una coincidencia. Además, Rect Incorporated es la empresa a cargo de Alphen Online, lo leí en internet esta tarde. Así que, sí, no hace falta ser un detective profesional para atar cabos y ya veo, tiene sentido cuando lo dices así, papá. Yui se rascó la barbilla y emprendió el vuelo por su cuenta antes de sonreírle al chico de cabello negro. Entonces, supongo que tendremos que volar para llegar allí. Sí, volar, por supuesto, murmuró el chico mientras se rascaba la cabeza, sintiendo de repente un hundimiento. Probemos esto. Con un movimiento decisivo, el chico intentó invocar el controlador de vuelo que incluía el juego y no pasó nada. 3 intentos después, bajo la mirada confusa de ambas hermanas virtuales, el jugador suspiró y dejó caer su mano. Parece que no puedo volar. Qué lástima. No te rindas tan fácilmente, papá. Quizás solo necesites esforzarte más. Sí, ¿por qué no pruebas a saltar muy alto para ver si eso ayuda? Añadió Estrella mientras saltaba de arriba a abajo. Después de todo, también puedes volar sin usar el mando, acabas de verme hacerlo. Está bien, supongo que no pierdo nada con intentarlo. Dándoles una sonrisa incómoda, Kirito se agachó, y saltó. Ambas IA se tambalearon un poco hacia atrás por la fuerza liberada en la acción antes de que sus cabezas se dispararan hacia arriba, mirando la mancha en blanco y negro en la que se había convertido el niño mientras volaba por los cielos oscuros. Él estaba subiendo, y subiendo, y... Oh, se estrelló contra algo. Sí, creo que ese es el límite de altitud de vuelo, comentó distraídamente Yui mientras sus miradas comenzaban a moverse hacia abajo. Me alegra que recordara no intentar atravesarlo con un puñetazo, pero ahora está cayendo, y... Deteniéndose cuando lo perdieron de vista bajo los árboles que se encontraban fuera de su campo de visión, ambas chicas sudaron una gota. Supongo que realmente no puede volar. Qué extraño, tal vez tenga algo que ver con sus poderes. Se preguntó Yui antes de sacudir la cabeza y lanzarse al aire. De todos modos, no podemos dejar a papá solo ahí afuera, vamos. Adelante, Yui. Las alcanzaré en un momento. Sonriendo ampliamente ante la expresión curiosa que le dio su hermana mayor, Estrella solo le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Yo también quiero usar mis habilidades MHCP para intentar hacer algo bueno. Asintiendo en señal de comprensión, Yui voló tras su padre desaparecido como una pequeña bala, incluso cuando la chica Nomo abrió varias ventanas a su alrededor y comenzó a recorrerlas mientras tarareaba una melodía alegre. En el mundo real, en diferentes lugares de una misma ciudad, 5 chicas recibían de repente correos electrónicos de una dirección que no tenía sentido y sus caras se congelaban en shock al leer su contenido. Estrella, genial. Hola a todos. No hay tiempo para explicaciones. Me tengo que ir. Nos reuniremos mañana por la mañana en la casa de Kirito para dar explicaciones. Asociación de Héroes Unidos, reuníos. Leafa no estaba teniendo un buen día. Primero, el incidente con su hermano en la mañana, ¿cómo diablos pudo dormir con él así, dioses? Había hecho que ella no pudiera siquiera mirarlo antes de ir a la escuela, y luego cuando regresó a casa él no estaba allí. Definitivamente no fue el mejor comienzo para el primer día después de que ella había decidido intentar luchar por sus sentimientos. Entonces, sintiéndose un poco deprimida, se había sumergido en algo con la esperanza de que volar y pelear un poco la ayudaría a animarse, ya que no quería arriesgarse a salir a patrullar sin su hermano en casa, temiendo lo que sucedería si la atrapaba regresando y le preguntaba dónde había ido tan tarde con su chinai en la espalda.
Y eso nos llevó al segundo evento no realmente bueno del día. Quédate quieto, niño Silfo. Ya puedes rendirte, no te dejaremos escapar. Preparaos para saborear la amarga derrota, bastardos. Leleafa-chan, nos están atrapando. Y ella y Recon siendo perseguidos por 3 molestos salamandras completamente blindados, uno de ellos especialista en combinar magia y combate directo, aparentemente. Bueno, al menos no estaban en una situación de desventaja numérica y te atrapé. Ga. Leleafa-chan, véngame. Y olvídalo, ahí se fue Recon. Con un gruñido molesto, la chica rubia cumplió con la última petición de su patético amigo y se dio la vuelta, aprovechando que la llama restante de la otra Sylph bloqueaba la visión del arrogante salamander por un instante para atravesar tanto la llama etérea como su armadura con su confiable katana, arrastrando al sorprendido hombre hacia el suelo mientras gritaba, sorprendiendo por completo a sus 2 compañeros. Justicia encargada. Bam. Y mierda, esa perra está loca. Acaba de acabar con Ralph como si no fuera nada. No lo pierdas ahora, Chariot. Su HP debe estar en sus últimas, aún la superamos en número y tenemos mi magia. Ella no va a salir de esto. Y adelante, bastardos. Al girar la cabeza hacia la pequeña nube de humo que se había formado tras el choque anterior, los salamandras pudieron ver cómo Leafa se ponía de pie, sonriéndoles mientras agarraba su extraña katana. No voy a fallarles en esta misión. A pesar de sus palabras, la rubia Sylph sabía que estaba en serios problemas. Después de haber derrotado al idiota que mató a Recon, ahora era ella quien tenía todos los recursos que habían obtenido ese día. Si él moría, eso significaría que las últimas horas de duro trabajo habrían sido en vano. Maldiciendo que su amiga había sido derrotada tan fácilmente otra vez, estaba agradecida con Recon, no la malinterpreten, pero su dolorosamente obvio enamoramiento por ella combinado con el hecho de que lo había superado hace mucho tiempo, a pesar de ser él quien le mostró cómo jugar, podía ponerla de los nervios a veces, o la mayor parte del tiempo, Leafa apretó su control sobre las alas de justicia, la katana tarareando en preocupación por ella. Estaba segura de que la mayoría de la gente la llamaría loca si les dijera que creía que su espada virtual estaba viva de alguna manera, y que incluso había comenzado a llamar a su bicicleta en la vida real como si fuera así solo porque creía que ambas cosas estaban conectadas de alguna manera. Su madre probablemente la enviaría a un psicólogo o algo así, y su hermano, bueno, no quería pensar en eso. Pero el punto era que, producto de su loca imaginación o no, Justicia ahora estaba preocupada por ella, y le decía a la niña que intentara escapar a pesar de que ambos sabían que no podría hacerlo antes de que la atraparan. Fortaleciendo su resolución y adoptando una postura de kendo, la chica miró fijamente a las 2 salamandras que descendían mientras se cerraban lentamente a su alrededor, decidiendo que, si iba a caer, entonces al menos derribaría a uno más de ellos con... Todos sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por el sonido de algo cayendo del cielo a gran velocidad, y su posterior choque brutal a menos de 10 metros de ellos, que dejó un cráter considerable en la tierra virtual, impactando a las hadas. Entonces, ¿realmente no puedo volar? De alguna manera, no estoy sorprendido, murmuró cansadamente una voz incluso mientras una figura emergía del cráter. Si el mundo tuviera música de fondo, bueno, esta la tenía, pero entiendes la idea, entonces los 3 jugadores habrían jurado que escucharon un solo de guitarra épico de fondo en el momento en que Spriggan, extrañamente vestido, emergió del humo, parpadeando hacia ellos. Oh, perdón, ¿estoy interrumpiendo algo? Cuestionó el chico mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, mirando de la chica rubia a los 2 hombres completamente blindados de rojo. ¿Qué demonios sí? ¿Qué hace un novato Spriggan en este lugar? Se rió el mago de batalla Salamander antes de señalarlo con su lanza. Oye, no te metas en esto y quizás te dejemos seguir practicando cómo volar sin que te pateemos el trasero también, chico. Ignorando la risa del otro hombre, Leafa estaba demasiado ocupada mirando al chico desconocido, mirando su tonto y familiar disfraz con los ojos muy abiertos. De ninguna manera, ¿por qué está vestido así? Ya veo, y murmuró el chico mientras se ponía una mano bajo la barbilla, observando la escena una vez más.
Así que, en esencia, son un par de matones que ni siquiera pueden pelear de manera justa y están a punto de atacar a una chica, y probablemente por razones estúpidas, si su actitud es una indicación. La risa de los salamandras se apagó mientras miraban fijamente al Spriggan, quien simplemente los miró fijamente. Está bien, sugiero que se vayan y la dejen en paz, por favor. ¿Qué coño? Gruñó el salamander llamado Chariot antes de apuntar con su propia arma al chico. ¿Quién diablos te crees que eres, chico? ¿Un superhéroe? Aunque en realidad había sido un insulto barra broma que el hombre había hecho basado en el ridículo atuendo del Spriggan, no esperaba que de repente sonriera mientras cruzaba los brazos. No. Solo soy un jugador que juega a ser héroe por diversión. Jadeando ante las palabras, Leafa se dio cuenta demasiado tarde de que el otro salamander había estado cantando durante varios segundos, y como tal, no pudo hacer más que gritar una advertencia cuando varias bolas de fuego volaron por el aire y se estrellaron contra el misterioso chico. ¡Ja! Toma eso, Spriggan. Sonrió el hombre bajo su casco mientras Chariot se reía de nuevo. Eso te enseñará a no meterte con los Salai. Y eso fue lo más lejos que llegó antes de que Kirito apareciera de repente detrás de él y lo cortara en la parte posterior de la cabeza, enviando al salamander al suelo de cara con suficiente fuerza para reducir todo su HP a nada y convertirlo en una llama remanente sin ningún esfuerzo. La risa de Chariot murió tan rápido como la pena de Leafa por el novato, ambos mirando con la boca abierta al Spriggan de aspecto aburrido mientras miraba con una ceja levantada hacia la llama roja ardiente que había reemplazado a su oponente. Así que realmente te conviertes en un montón de fuegos y mueres aquí, me pregunto si eso se siente raro, tú y... él y... ¿Cómo y? Con los ojos muy abiertos, Chariot abrió de repente sus alas y se elevó hacia el cielo. Esto no es lo último que oíste sobre los salamandras, Spriggan Boy. No pudo terminar su amenaza porque una pequeña roca inofensiva voló por el aire a velocidades inhumanas y convirtió su cabeza en sangre virtual, reduciendo su HP a 0 y probablemente traumatizándolo de por vida. Leafa casi dejó caer las alas de justicia por el impacto, la katana de alguna manera tarareó una reacción similar. De hecho, podría acostumbrarme a hacer eso. Susurró Kirito mientras se rascaba la barbilla y miraba el lugar donde ahora solo quedaba una llama remanente cayendo del cielo. Sin la preocupación de matar a alguien, es algo divertido. Dándose la vuelta, el gamer abrió la boca para preguntar si la chica rubia estaba bien antes de encontrarse con la punta de una espada frente a su cara. ¿Quién diablos eres tú, una especie de hacker? Preguntó la sílfide mientras hacía lo mejor que podía para sonar valiente y exigente, una parte de ella dolorosamente consciente de que era más que probable que el chico pudiera dejarla como esas dos salamandras antes de que pudiera siquiera pensar en blandir su katana. No, creo que ya respondí lo que soy, comentó tranquilamente el chico mientras sonreía, sin que pareciera importarle en lo más mínimo la katana que casi le tocaba la nariz. Mi nombre es Kirito, y solo quería ayudar, perdón si te ofendí o algo. Ni siquiera estaba planeando aterrizar por aquí, pero como no puedo volar no pude controlarme y espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Todos pueden volar en halo. Frunció el ceño la chica, aunque una parte de ella sentía internamente como si supiera la respuesta a eso. Sí, es un poco difícil para los novatos, pero estoy segura de que tú, no quise decir que no puedo aprender a hacerlo, quiero decir que literalmente no puedo. Como para demostrar su punto, Kirito hizo un movimiento muy específico con sus manos, mostrándole a la sorprendida chica cómo no aparecía ningún controlador de vuelo. ¿Ves? No hay controlador, y ni siquiera puedo hacer que aparezcan esas alas sin importar cuánto lo intente. Sé cómo es eso posible. Murmuró la chica rubia mientras bajaba su espada, mirando fijamente al chico, quien simplemente se encogió de hombros mientras parecía avergonzado. No es realmente una sorpresa para mí. Después de todo, la gente normal... No puedes volar, idiota, terminó la sílfide con los ojos muy abiertos, mientras el chico la miraba en estado de shock. Soy Leafa y, ¿has visto One Punch Man? ¿Es esa la razón por la que, de alguna manera, te disfrazas de Saitama?
Incapaz de contener su sorpresa, las manos de Kirito se dispararon a los hombros de Leafa, haciéndola chillar al ver la expresión incrédula / feliz en su rostro. Dios mío, los gamers. No sabes lo feliz que estoy ahora mismo. Eres como la primera persona en reconocer el disfraz. De repente, consciente de lo que estaba haciendo, el Spriggan rápidamente quitó sus manos de la chica parpadeante y miró hacia otro lado con un rubor avergonzado. Lo siento mucho por eso, estaba empezando a pensar que era el único que había oído hablar del programa. No hay problema, es bueno conocer a otro fanático, había comenzado a pensar que mi hermano siempre sería el único que conocía que, apagándose, Leafa de repente parpadeó varias veces. Oh, qué coincidencia, también estaba pensando que solo mi hermana pequeña sabía de, su voz también se apagó. Kirito parpadeó y miró a la chica rubia nuevamente. La sílfide, por su parte, miró al misterioso Spriggan, en realidad miró más allá del peinado puntiagudo y el traje parecido al de Saitama, más allá de la piel ligeramente oscura de su raza Fai directamente a su rostro, su mente reproduciendo su voz despreocupada varias veces. En su mano, las alas de la justicia zumbaron nuevamente cuando la epifanía finalmente la golpeó. Oni-chan. Sugu. En lo profundo del vacío virtual, la entidad se movió, despertando de su letargo de un mes. Rápidamente y sin dudarlo, sus ojos se movieron hacia una dirección específica, buscando algo. Su mirada bicolor finalmente se detuvo en una jaula dorada situada encima de un árbol enorme. En su trono por encima de todo, el destino se rió entre dientes. Parecía que las cosas iban a torcerse aún más a partir de ahora. Final del